5 o 10 años en los que China ha superado a Occidente en muchos aspectos fundamentales. Entonces los chinos son muy astutos porque ellos siempre se venden como que son mucho más débiles de lo que son y la propaganda que nosotros recibimos en nuestro sistema nos dice que los chinos aún están en vías de desarrollo para que pensemos que aún están por detrás de nosotros, ¿no? Pero esto le pasa continuamente. Ayer mismo, ¿no? Este youtuber Clavero fue a China y estuvo en Chongqing y el vídeo era 15 minutos simplemente no creyéndose lo que estaba observando del nivel de desarrollo que tenía la ciudad. Entonces cualquier persona que vaya de una realidad occidental a una China se da cuenta de que China está más avanzada a nivel de infraestructura, a nivel de incluso de calidad de vida y demás. Entonces, esta propaganda le sirve a la propaganda china para convencer a sus ciudadanos de que aún tienen que mejorar y le sirve a la propaganda occidental para convencer a los ciudadanos de que nosotros estamos por encima de ellos. Pero la realidad es que China, sin ningún tipo de duda a nivel urbano, es un país plenamente desarrollado y en sus zonas rurales, que también son muchas, no hay el nivel de pobreza o de... No es Bangladesh, no sé si me explico. No está el nivel rural, yo siempre lo comento, ¿no? Europa sigue siendo mejor a nivel rural. Yo creo, sobre todo a nivel residencial, las zonas residenciales europeas en el campo son mejores que las chinas, pero tampoco yo he estado en la China rural y no es lo que ves tú en la India o en Bangladesh y demás. Entonces, China es un país desarrollado y esa es la realidad que te tienes que enfrentar en 2025. De acuerdo. Digamos que de cara al exterior le beneficia, de alguna manera, ser el underdog, ¿no? Mantener un perfil bajo, ir, no destacar o no ponerse medallas a sí mismo, y luego de manera interna, para sus propios ciudadanos, le interesa huir de esa mediocridad y seguir poniendo el listón cada vez más alto. Por eso se sigue manteniendo esa etiqueta de en vía de desarrollo. Sí, los chinos en contra de lo que cree mucha gente, ¿no? Sobre todo en las sociedades anglosajonas. En las sociedades anglosajonas siempre necesitan crear por la naturaleza de su sistema un enemigo, ¿no? Hay un enemigo eterno que va rotando dependiendo de la década o el periodo histórico en el que estén. Tradicionalmente era la Unión Soviética, después de la Segunda Guerra Mundial, después vino el mundo árabe tras el 11S y ahora es China, ¿no? Los anglosajones siempre necesitan en esta dualidad que tienen de bien y mal presentar a un mal y ese mal o Corea es multipolar, ¿no? También está Corea del Norte, Venezuela, Irán. Ahora el principal enemigo es China, ¿no? Y esto es fundamental para ellos para explicarse a sí mismos. Pero en China no ocurre. Los anglosajones creen que los chinos reciben la misma propaganda negativa del exterior. Y es evidente que desde 2018, desde que Trump toma China como el enemigo a batir, donde Trump incluso ha hecho comentarios racistas sobre los chinos y demás, los chinos evidentemente reaccionan. Pero el mensaje que se da en China sobre el mundo exterior, sobre Occidente, aunque esto ya ha cambiado, pero cuando yo llegué en 2016 era muy claro, es que Occidente tenía un nivel de desarrollo superior y nosotros deberíamos imitarlos. Es decir, el chino admira a un país desarrollado, el chino va a Suiza, le gusta Suiza, va al norte de Italia, le gusta el norte de Italia, y admira esos sitios y el sistema le dice que tendremos que aspirar a ser como ellos, a alcanzar este nivel de calidad de vida, este nivel de facilidad de acceso a sanidad, a educación, etcétera. Se presentan los lugares más desarrollados como lugares ideales que hay que imitar. De hecho, no es raro que el chino medio, ¿no? El chino de charca, por así decirlo, crea cosas como que Estados Unidos hay sanidad pública, que le regala todo el Estado. Hay muchas narrativas falsas que existen también en China, pero tienden a ser positivas sobre Occidente. Entonces, el sistema chino le proporciona a sus ciudadanos un camino en el que intentar ser mejores, pero el sistema nuestro nos presenta enemigos a los que hay que rechazar de pleno y totalmente. De hecho, los chinos, yo siempre digo lo mismo, el chino medio, a pesar de estas narrativas que confunden y demás, tiene más acceso a lo que ocurre en Occidente de lo que el occidental tiene a lo que ocurre en China. Ahora está un poco cambiando, cada vez más gente va a China, ahora ha quitado el tema de los visados, pero el occidental debería tener una mente mucho más abierta acerca de lo que ocurre en China, sobre todo ahora que han alcanzado un nivel de desarrollo masivo en muchos campos. De acuerdo, de acuerdo. Antes comentabas que ya la China, sobre todo quitando un poco la parte rural, en muchos aspectos, incluso mejora lo que nosotros ya tenemos como normalizado dentro de Europa o incluso en el mundo occidental, digamos. ¿Qué sectores consideras tú que ya ha habido ese sorpaso y que, por ejemplo, Clavero se sorprendería tanto a nivel de infraestructura, a nivel de sanidad, a nivel de que tú que has vivido allí?
¿qué sectores consideras que ya ha habido una... No igualar, sino sobrepasar la calidad? Sí, a ver, a mí me pasa, ¿no? Ahora que estoy trabajando en Dubái, cuando muchos europeos llegan a Dubái, que es más allá de lo que opine la gente, es una ciudad extraordinaria a nivel de infraestructuras y demás, tienes una serie el metro, por ejemplo, claro, en Europa los metros que he visitado en Barcelona o Roma son desastrosos, ¿no? Comparados con los que hay en Dubái, por ejemplo. Entonces, los europeos que trabajan conmigo, por ejemplo, llegan aquí y flipan un poco con Dubái, con el nivel de desarrollo, con el nivel de cuidado de las infraestructuras, con lo limpia que está la ciudad. Yo que vengo de China, no me sorprende tanto. O sea, Claro. Dubái está bien, pero es un nivel de infraestructuras que tú te puedes encontrar en cualquier capital de provincia china. O sea, a nivel de Shanghai, por ejemplo, ¿no? A nivel de infraestructuras, de carreteras, de puertos, de edificios, de parques públicos, de hospitales, de cualquier tipo de infraestructura que se te ocurra, tiene un nivel igual o superior al que te encuentres en Europa. Yo que soy diseñador arquitecto, los diseños que encuentras en China en arquitectura y diseño de interiores son los mejores del mundo, bajo mi opinión, y son los que más se repiten y más se copian. De hecho, es curioso porque la gente, yo que trabajo en el mundillo, copia constantemente cosas que ocurren en China, pero como no se dice, ¿no? Porque como que está mal aún, que se piensa que China es un lugar barato y malo y demás, y eso ha dejado de ser verdad. Entonces, a nivel de infraestructura, a nivel de capacidad industrial, a nivel de logística, a nivel de tecnología, con su mundo paralelo a nivel de hardware y software, los chinos en muchos casos están mucho más avanzados, ¿no? De hecho, las aplicaciones anglosajonas como Facebook, de Meta, WhatsApp, llevan años copiando a WeChat. Evidentemente, el usuario español que no está en China no se da cuenta, pero yo que uso Ujú. las dos, es como constantemente están copiando opciones que tú te encuentras en Alipay o en WeChat. De hecho, la vida en China, a pesar de que no hable uno mandarín, es mucho más sencilla porque todo está mucho más cohesionado, todo funciona mucho mejor, todos los procesos son mucho más rápidos, está todo digitalizado, está todo para el beneficio del ciudadano y funciona mucho mejor que un país con todos los respetos como España, que en estos aspectos pues se ha quedado estancada, ¿no? Entonces la comparación es evidente y yo creo que cualquier persona, más allá del hecho de que tú llegues allí como turista, como clavero, ¿no? Y flipes en colores por lo que estás viendo, que te va a pasar a nivel de vida diaria, la vida en China es bastante cómoda y eso es porque han alcanzado un nivel bastante avanzado en temas de logística, en temas de servicio a la ciudadanía y demás. Hace poco entrevistamos en el canal a Pedro Gutiérrez, que hablaba un poco también, tenía una tesis contraria de cara a Nvidia, porque ahora digamos que Nvidia está en boca de todos como empresa a nivel de inversión, y nos comentaba cómo al haber pues ciertos aranceles, ciertas prohibiciones para venderse en China, esa guerra comercial que hay entre Estados Unidos y China, cómo iba a afectar eso a Nvidia y su tesis de inversión, y destacaba cómo Huawei en cuestión de un año o dos ha capitalizado casi un 50% del mercado de los microchips allí. Esto no ha sonado fuera. Es decir, yo me he tenido que entrevistar a un chico que es experto y ahí tiene una tesis muy profunda y le ha dedicado muchísimo tiempo a eso tan concreto. Y sin embargo, no se había escuchado nunca antes. Es decir, el que haya empresas tecnológicas chinas que estén tan avanzadas y que haya, es decir, todo el mundo conoce Nvidia, pero nadie sabía que Huawei tenía ese nivel en cuanto a los microchips. Sin embargo, tú vas a bolsa y cómo cotizan los mercados y cómo valoran esas empresas asiáticas siempre es desde un prisma muy penalizador. Es decir, no hay ninguna empresa china que tú veas que está haciendo un por 5, un por 10, que ha tenido esas elevaciones de valorización en el mercado. Esto se debe en parte a pues, esa creencia del intervencionismo, esa mm, mala imagen que tiene para el inversor de esa posible incertidumbre o inestabilidad asiática. ¿Cómo se ve esto desde dentro? Es decir, los propios chinos, ¿qué opinan de ello? ¿Cómo gestionan esta penalización constante desde el exterior? Sí, a ver, esto bueno, no me quiero poner marxista por la temática de tu podcast tampoco, pero es la dialéctica de imperios, ¿no? Yo creo que al final el imperio angloamericano se protege a sí mismo y el imperio chino se protege a sí mismo. Entonces, para acceder a este tipo de información, yo mismo no soy experto ni muchísimo menos en temas tecnológicos, pero es real que Huawei está fabricando sus propios microchips y está avanzando en litografía. De hecho, han descubierto un nuevo método para
sobre la litografía para producir chips que no necesitarían esas famosas máquinas holandesas, ¿no? Y demás. Y este tipo de informaciones, yo que uso Twitter, tienes ciertas cuentas muy específicas que en muchos casos son chinas, son chinos que se dedican a divulgar sobre temas de tecnología, pero siempre hay una diferencia abismal entre lo que tú te informas cuando sigues a cuentas que están realmente informadas sobre China, lo que acaba llegando a pues, el periódico estándar tipo Bloomberg, ¿no? Hay mucha información que se pierde en el camino y yo creo que lo hacen de manera interesada para beneficiar a su propio mundo. Entonces, los chinos son conscientes de que ellos están en su propio sistema y Estados Unidos está en el suyo propio y al final los estadounidenses van a proteger lo que es suyo. Evidentemente, cuando Huawei está vetada de hacer negocios en Estados Unidos, pues los chinos pues, se dan cuenta de que no son bienvenidos, ¿no? Y tienen que hacer su propio desarrollo bajo sus propios métodos y en su propio prisma. De este modo, son perfectamente conscientes de que en el momento en el que superen, como ha ocurrido con Huawei, ¿no? Que su tecnología de telecomunicaciones es superior, pues van a ser vetados del mundo occidental. Entonces, actúan en consecuencia e intentan ser soberanos y desarrollar sus propios métodos, ¿no? Entonces, en este tipo de temas de bolsa y demás, en China es lo que explico siempre, ¿no? En el sistema político occidental, las instituciones económicas están por encima de las políticas, pero en China no, las instituciones políticas están por encima de las económicas. Si de repente llega alguien como Jack Ma, que tiene planes para generar un banco que tiene capacidad de generar un poder alternativo a los bancos públicos, bancos tradicionales chinos, esa persona va a ser llamada a filas y se le va a decir que no lo haga porque ataca los intereses de la nación china, ¿no? Porque puede crear un banco en el que tengan acceso a inversores que el Partido Comunista no puede haber controlado y demás, y eso evidentemente, ¿no? El sistema occidental que se basa en oligarcas, que se basa en millonarios, se basa en fondos de inversión, se basa en BlackRock, Vanguard y demás, pues van en contra de esto, ¿no? Porque evidentemente las empresas extranjeras que operan en China tienen que tener una parte muy importante de su accionariado, de su control, siendo China, ¿no? Y hay gente que lo acepta, como Apple, y hay gente que no, como Meta. Entonces, este tipo de cosas, si eres un inversor anglosajón, pues supongo que te dará miedo sobre invertir en China. Pero bueno, los datos están ahí, ¿no? Las comparaciones, por ejemplo, entre Tesla y BID. BID el año pasado, 2024, produjo más coches que Tesla y vendió más coches que Tesla. Sin embargo, creo que vale 4 veces menos que Tesla. Entonces, pues eso es lo que hay, ¿no? La capacidad industrial, los medios y fuerzas de producción de China son superiores, pero al estar la economía occidental fuertemente financiarizada, es complicado que esa cantidad brutal de dinero que han impreso y que tienen dentro de su sistema acabe llegando a China, porque en China va a haber un control y los chinos van a exigir a su soberanía sobre las principales corporaciones, principales empresas y principales inversores que estén en el país. Entonces, pues acaba poniendo su dinero en Tesla, porque les es más seguro, supongo, ¿no? Entonces hay una diferencia que hay gente, yo sigo personas como Lorenzo Ramírez y demás que hablan del gran reset, evidentemente hay un problema mayúsculo, que es que China está más avanzada a nivel industrial, pero su nivel de financiación es mucho menor al de Estados Unidos. Entonces, hasta ahora han trabajado cohesionados, ¿no? Los oligarcas invertían en China, China desarrollaba su industria y mandaba sus productos a Occidente, pero en el momento que China ha producido un nivel superior a nivel industrial, pues ahora cómo vas a recuperar el balance en eso. Pues ahí está, yo creo que todo el conflicto que existe ahora mismo entre Estados Unidos y China. De hecho, hace un par de años creo que empezó una venta masiva, es decir, un traslado del capital de China, desde de tenerlo invertido en dólares a tenerlo cada vez más invertido en oro. Es decir, se ha hecho, sigo expertos y también los tendremos en el canal donde hablan de oro y cómo China ha sido de los países que más oro ha comprado durante los últimos años, acumulando un poco previendo toda esta impresión ilimitada que está teniendo Estados Unidos de dólares. Esto, es decir, este cambio de paradigma, este trasvase de, oye, la situación está cambiando por completo, ¿cuándo se prevé que se finalice? O cómo esta transición, según tú, que lo ves desde dentro un poco, ¿cuándo crees que puede darse? Creo que se dio ya en 2008, ¿no? A partir de 2008, de la crisis financiera de 2008, las cosas empezaron a cambiar y ahí está el problema de España, que por ejemplo, ¿no? Que es un país que nos hemos quedado como apéndice
de Estados Unidos y no tenemos manera de competir en las relaciones internacionales de capital y trabajo con la nueva Asia desarrollada que lidera China, ¿no? Con iniciativas como el Banco Asiático de Desarrollo, los BRICS y demás, China está creando un mundo paralelo en el que ellos son los que capitalizan y los que crean las infraestructuras. Ahora están en base de construcción con la nueva ruta y la seda, desarrollando los países limítrofes, ¿no? Están construyendo puertos en Pakistán, están construyendo autopistas en toda Asia Central. De hecho, bueno, hay gente que relaciona el reciente conflicto entre Irán e Israel a que solo 10 días antes de los primeros misiles que lanzó Israel, a que había llegado la primera vía terrestre ferroviaria de productos chinos a Irán. Eso acortaba en 20 días los productos desde China hasta el país persa, ¿no? Entonces, bueno, estas cosas están ocurriendo. China está desarrollando todo lo que es Asia, sudeste asiático. El principal socio comercial de China no es ya Estados Unidos ni la Unión Europea, son los ASEAN, los países Vietnam, Tailandia, Indonesia y demás. Están construyendo muchas infraestructuras por allí y están en fase de expansión de un desarrollo que ya han prácticamente completando en China al resto de Asia. Entonces, ¿cuál es el tema que yo veo? Que los chinos no son universalistas, no son proselitistas, no son como los anglosajones, ¿no? Por la herencia cristiana, el anglosajón cree que su visión del mundo, su cosmogonía, lo que él cree que es moralmente válido, no, debe ser aplicable a toda la humanidad y toda la humanidad debe seguir esos preceptos. El chino no, el chino se le apela que tú tengas una democracia liberal, que tengas un califato, que te lidere un sultán, que esté Pedro Sánchez, le da igual. Entonces ellos lo que quieren es desarrollar, expandir su mercado, abrir rutas comerciales y punto. Entonces los Estados Unidos tienen ellos que decidir qué hacer, porque los chinos colaborarían con Estados Unidos, ¿no? Como lo hicieron ya. De hecho, siempre la anécdota esta de Peter Buttigieg, creo que se llama, el chico este que trabajaba para Biden, que estaba en temas de infraestructuras, que decía bueno, que había que reconstruir Estados Unidos, ¿no? Porque las infraestructuras se han quedado atrás, y creo que fue Wang Yi, el ministro de Exteriores chino, que dijo, oye, nos ayudamos nosotros, que nosotros sabemos cómo hacerlo, ¿no? Y evidentemente los estadounidenses dijeron que no, porque no van a permitir eso, pero los chinos es que le da igual, no tienen esta visión de que su mundo tiene que ocupar la realidad de cada uno, ¿no? De hecho, es uno de los problemas que el español medio no se ha dado cuenta del poder de China, porque a los chinos se les pela contarlo, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que va a ocurrir. Va a haber un cambio drástico en el que China va a pasar a usurpar el papel de Estados Unidos. No, yo creo que estamos entrando en una fase muy claramente multilateral, en el que hay varios bloques. Yo, por lo que sigo a nivel geopolítico, creo que el interés de Trump es América, como dicen ellos, para los americanos, Rusia con su espacio de influencia y, por otro lado, China, que son los tres que se van a repartir el mundo, desdeñando, y yo creo que Trump lo hace muy intencionadamente, a la Unión Europea. Y yo creo que están intentando generar este marco de 3 bloques en el que vamos a entrar, estamos ya, yo creo que de hecho ahí, y vamos a estar unas décadas. ¿Cómo acabe evolucionando esta realidad? Pues no lo sé, sí. Ya es jugar a ser adivino, pero yo no creo que China acabe ocupando un papel como el que ocupó Estados Unidos en los 80 y 90. No creo que sea de su interés, van a tener influencia en Asia, tiene reminiscencias a su pasado histórico imperial con los estados que le daban el pago de los impuestos por su defensa y demás, pero no creo que China acabe influenciando España de la manera que lo ha hecho Estados Unidos. Y eso es lo que le preocupa a la gente. Claro. Digamos que, por un lado, por el crecimiento de China y por otro lado, por el desprecio, llamémoslo, de Estados Unidos, España y hoy casi que Europa entera se está convirtiendo en un segundo mundo, ¿no? Que es un término que te hemos escuchado mencionar en Twitter. Somos el segundo mundo porque en el primero están esas 3 potencias y nosotros nos hemos quedado relegados a meros espectadores, ¿no? De lo que pasa en los primeros mundos. ¿O cómo lo ves? Sí, el segundo mundo era un concepto para referirse a los antiguos países socialistas, ¿no? En oposición al sistema ideológico del primer mundo. Pero yo creo que esa época ya está superada y ahora, bueno, pues yo creo que Estados Unidos, en contra de lo que dicen muchos también, no va a caer de la noche a la mañana, sigue teniendo mucho poder, sigue teniendo las estructuras que apoyan su sistema financiero, el dólar, Banco Mundial, FMI, tiene evidentemente el poder militar, ¿no? Si necesita recursos en otro país, pues tiene una base militar cerca para tomarlos por el bien o por el mal.
Y evidentemente España, ¿dónde se queda España? Yo creo que, por ejemplo, el sur de Europa se está quedando claramente atrás. Cualquier persona que viaje entre China, Dubái, incluso Omán, países de Oriente Medio, nos están adelantando a nivel de desarrollo. Entonces, ¿cómo se sitúa un país como España en las relaciones internacionales de capital y trabajo? ¿Dónde se sitúan las empresas españolas? ¿Cómo puedes competir contra las empresas norteamericanas y las empresas chinas? Es muy, muy complicado, ¿no? ¿Cómo sitúas una fuerza laboral que pueda desarrollar unos medios, unas fuerzas de producción que te den soberanía? Muy complicado, ¿no? España está completamente sometida a Ujú. Estados Unidos a través de la OTAN y a la Unión Europea, y es un país que tiene parece que tiene un plan como convertirse en el chiringuito de los restos europeos, y es muy complicado. El Estado no te lo permite con la carga impositiva que existe al ciudadano, mucho más seria que la que existe en China, por ejemplo. Es mucho más sencillo montar una empresa en China que en España. España se está quedando atrás, entonces el Estado yo creo que está haciendo acopio de dinero, está expoliando a los ciudadanos para intentar sobrevivir en una carrera hacia ninguna parte. Y se nota ya a nivel de infraestructuras, es lo primero que notas, ¿no? Vienes de China y aterrizas en Barajas, la T4, bueno, pero aterrizas en Barajas, vas a Chamartín o Prats, incluso en Italia también, y nos hemos quedado muy, muy atrás, ¿no? España está en un punto muy complicado. Los trabajadores más capacitados prácticamente tienen que emigrar y se importan cientos de miles de personas para satisfacer las necesidades de los capitalistas que necesitan mano de obra barata, y está muy complicado encontrar un desarrollo soberano y digno por esta vía, ¿no? No puedes competir contra dos bloques que tienen la capacidad industrial que tienen Estados Unidos y China. Claro. Eso me parece muy curioso y vamos a saltar. Voy a aprovechar esto que has mencionado para saltar al tema del PIB, del PIB, que es algo que también has criticado mucho y me gustaría indagar un poco más. Entrevistaba a Luis la semana pasada y él, pues comentamos la noticia de que ahora España ha sobrepasado, ha superado a Japón en PIB per cápita. Sin embargo, tú visitas un país, visitas otro y te das cuenta de en qué se traduce realmente esa subida de PIB. Que España sea el país que más ha crecido o de los que más ha crecido en Europa porcentualmente, creo que ha sido como un 3 y pico por ciento. ¿Esto en qué se traduce? Y hablábamos y realmente es una distribución bastante poco igualitaria, es decir, bastante diferencial entre lo que le llega a la parte joven, lo que le llega a la parte más envejecida de la población y luego qué uso se hace de ese dinero, ¿no? A nivel de infraestructura, a nivel de diferentes usos que se le puede dar desde el gobierno. Entonces, este PIB realmente ha quedado desfasado. ¿Tú consideras que es un término que ya sirve de poco o está errado, ¿no? Es decir, me gustaría que indagáramos un poco más en tu punto de vista al respecto. Sí, a ver, evidentemente a mí me pasa lo que a todo el mundo, ¿no? Tú estás en Chengdu, por ejemplo, en China, ¿no? Estás allí en la ciudad, lo ves, fantástico, ciudad desarrollada, todo muy bonito, sus parques, la gente, la comida fantástica. Pillas un vuelo en el aeropuerto, súper moderno, espectacular, el metro, perfecto, limpísimo, la estación de tren, impresionante, más grande que la T4. Llegas a España y ves el nivel de infraestructuras que hay en España y el nivel de vida que tienen los españoles, la posibilidad de hacer un proyecto vital en España, hacer de la vivienda y más, y soy el primero que me pregunta a ver qué pasa aquí, ¿no? Porque yo voy a los datos de PIB nominal per cápita y te sale que los chinos están 3 veces por detrás en PIB nominal per cápita, ¿no? Entonces la gente utiliza esto, el sistema político y los economistas, el sistema básicamente te vende como que somos 3 veces más ricos que los chinos. Vale, entonces yo digo, a ver, si somos 3 veces más ricos que los chinos, ¿por qué los millennials chinos y los chinos en general tienen el mayor porcentaje de propietarios de vivienda del mundo, y en España, aun con un salario en una gran ciudad, no te da ni para independizarte pagando un alquiler? Si los chinos son 3 veces más pobres que nosotros, porque tienen ese nivel de infraestructuras, y yo llego a Chamartín y parece que estoy en el África subsahariana, con todos los respetos. Si los chinos son 3 veces más pobres que nosotros, porque tienen los trabajos que tienen, la industria que tienen, el comercio que tienen, la capacidad industrial, y nosotros estamos claramente por detrás en cada aspecto, pues hay que empezar a analizar lo que es el PIB nominal. Entonces yo
pues desde mi perspectiva de pobre tuitero, intento mirar de qué va una cosa, que explica, que no, que mide, y al final que mide el PIB nominal, mide en dólares la monetarización de la economía, pero eso no repercute en el desarrollo material de tu sociedad, porque, por ejemplo, en Estados Unidos el 80% del PIB son sector servicios, el 18% del PIB está destinado únicamente en temas de sanidad, temas de salud, ¿no? Que todos sabemos, es famoso Estados Unidos por lo que te cuesta ir al hospital y demás. Entonces, si tú tienes un 18% del PIB en servicios sanitarios, pero tienes una esperanza de vida menor que en China, que es lo que ocurre, entonces pues, estás midiendo mal el desarrollo de las naciones, ¿no? Que tú tengas un porcentaje tan alto en sanidad y eso al final implique que vives menos que un chino, entonces, ¿qué me estás contando? Hay que medir el desarrollo de otra forma, ¿no? Entonces, yo siempre explico lo mismo. Hay gente que se ha dado cuenta de esto también, ¿no? Gente que vive en China. Hay un economista que nombro que se llama Austrian China en Twitter, que la gente puede seguir, y que mide la economía desde un punto de vista industrial. Evidentemente, un país que produce 70 veces más acero que otro, un país que ocupa el 50% de la producción naval del mundo, un país que produce muchos más coches, que vende muchos más coches, que produce más del doble de electricidad que otro, no tiene menos poder económico que otro. O sea, la idea de que el PIB nominal represente la riqueza de un país es falsa. La economía de Estados Unidos no es mayor que la de China, bajo ningún precepto. A nivel de monetarización, de acumulación de dólares en el mercado, sí, pero en la economía real, en la material, está claramente por encima China. Y esto no quiere decir que Estados Unidos sea una economía devastada o que estén en la B, no, no. Si tú miras la productividad, ¿no? Por ejemplo, el economista este que nombro dice que la economía china es 3 veces el tamaño de la estadounidense, ¿no? Si tú miras el consumo de alimentos, la capacidad de generación eléctrica, la capacidad energética, 3 veces, que si miras la población, pues aún le queda margen, de los estadounidenses per cápita aún está por encima, y a China aún le queda margen de mejora, y eso es lo que está ocurriendo. China aún tiene margen de mejora para seguir expandiendo su economía, pero la idea de que el PIB represente la riqueza y de que Estados Unidos sea una economía mayor que la de China es completamente falsa, no es real, y si ese es el baremo que tenemos para medir el desarrollo y la economía de una nación, entonces estamos utilizando los baremos incorrectos, ¿no? Pasa exactamente igual con Japón. Es decir, cualquier persona que se vaya a Japón, el nivel de seguridad que tienen, el nivel de desarrollo, el nivel de eficiencia, el nivel de logística, pues yo no he estado en Japón, por cierto, pero todo el mundo dice que es similar a China, ¿no? Que es superior a la de España. En cambio, los españoles somos más ricos. Y somos más ricos porque un joven no puede independizarse. Si somos más ricos porque el 95% de los chinos tiene vivienda en propiedad a nivel rural y 88% de nivel de propiedad a nivel urbano, y los españoles tenemos que pagar hipotecas durante años y aún así solo el 30-40% de los jóvenes tienen acceso a vivienda. Hay que reevaluar cómo valoramos lo que son nuestras economías, y evidentemente China con su nuevo planteamiento ha roto estos esquemas. Y hay que mirar otra forma de verlo, ¿no? El ejemplo que yo pongo ya acabo en Twitter, ¿no? El de OnlyFans, ¿no? Evidentemente sí, la chica que más produce en OnlyFans en Estados Unidos a lo mejor genera más PIB que una cerera en la provincia de Guangdong, pero la cerera produce acero y la chica produce pajeros, ¿no? Entonces, ese acero tiene una repercusión real en la sociedad china, produce edificios, produce estaciones de tren, produce infraestructuras. Esa chica, con todos los respetos, no produce nada, o sea, está produciendo, sí, moviendo dinero dentro del sistema que se repercute como PIB, pero no tiene ningún tipo de impacto real, ¿no? El tema bueno, es que toda la economía lo ves en podcasts que yo sigo de gente que se hace a sí misma y demás, ¿no? Temas estos de dropshipping y demás, ¿qué es al final? O sea, tú estás comprando esto, de hecho lo recomiendo siempre, si queréis comprar productos electrónicos, id a Shenzhen, os vale la pena ir a Shenzhen, comprarlo allí, volver a España antes de comprarlo a España por 4 veces el mismo precio, el precio con el mismo producto. Entonces, tú produces algo en China que te vale 5 euros. Vendes ese mismo producto, una camiseta, por 40 euros en España, eso deja 5 euros de PIB en China, 35 euros de PIB en España, pero es el mismo producto. Entonces, que tú tengas, evidentemente hay un marketing, hay unos diseñadores, hay lo mítico que vas a IKEA, ¿no? Que todo está hecho en China, pero te ponen Design and Quality in Sweden. Sí, 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 pero está todo hecho en China. Entonces, los chinos están comprando eso por 5 veces menos que tú. Es como el tema del consumo interno. Es que China tiene un problema de consumo interno. El año pasado en China hubo más de 100.000 millones de paquetes a nivel logístico. 100.000 millones Wow. de paquetes a nivel logístico. El chino tiene un problema de consumismo brutal.
que la gente no se da cuenta. Compran una cantidad de cosas inservibles brutal. Cualquier residencia donde tú vivas, en el trabajo, está lleno de paquetes de los chinos, compran y compran y compran y compran. ¿Cómo va a tener una sociedad que tiene más de 100.000 millones de paquetes en movimiento a nivel logístico problemas de consumo? ¿Qué pasa? Que lo compran a mucho menos precio Claro. de lo que compras tú, que en muchos casos es lo mismo que tú estás comprando, pero a un precio mucho menor. Entonces, en datos reales de monetización, de acumulación de dólares, sí, a lo mejor es una cantidad menor, que tampoco lo es, pero no representa a nivel material lo que ellos están adquiriendo. Entonces, el PIB nominal sobre todo, ¿no? Y aunque te vayas al poder adquisitivo, se ha quedado obsoleto para medir y comparar el nivel de desarrollo que tienen en China con el nivel de desarrollo que tenemos en España. Totalmente. De hecho, me gustaba mucho ese ejemplo que tú ponías, que sueles poner respecto al PIB del dropshipping o del OnlyFans, porque yo también es un ejercicio que mentalmente ya había hecho anteriormente. Yo en la agencia, nosotros somos una agencia que está cotizando en España, paga a empleados españoles, a influencers que están en su mayoría en España, salvo algunos que están en Andorra. La gran mayoría del dinero se queda en España, pero nuestros clientes, nuestros proveedores, digamos, es decir, aquí nosotros le vamos a cobrar, no son proveedores, nuestros clientes a los que les cobramos son normalmente extranjeros, bancos alemanes, bancos que están en Lituania, que están en Chipre, es decir, traemos dinero de fuera para dejarlo dentro del país y pagar y crear cierto movimiento dentro del país. Sin embargo, un dropshipper que compra a 5 y vende aquí a 105, deja los mismos 100 euros de PIB que puedo dejar yo con una transacción de una campaña de influencia de 100 euros. Y ese número es el mismo, pero en lo que se traduce, como tú bien dices, no tiene nada que ver. Esto en China se da de manera natural, por cultura o por necesidad, el hecho de que se priorice ese tipo de empresas del sector servicio que de verdad aportan algo, bueno, o no del sector servicio, sino de simplemente el sector que sea, pero que realmente traen algo al país, o está incentivado de alguna manera, al estar la política muy unida al sector empresarial, está incentivado que se priorice eso y no el OnlyFans o el dropshipping o el negocio que sea que queda más vacío en cuanto a valor. Sí, a ver, a nivel cultural, China a nivel histórico nunca tuvo una burguesía, ¿no? Es decir, la clase burguesa equivalente en China fueron los mandarines, los funcionarios, ¿no? Tú nacías en cualquier lugar de China y si pasabas los exámenes imperiales, que eran durísimos, podías llegar a un puesto alto de mando, de control dentro de la sociedad china. Entonces, el burgués como tal, que fueron claves en la transición del absolutismo a los regímenes que tenemos ahora, democráticos, liberales y demás en Europa, esa figura en China no existió. Entonces, los chinos que son comerciantes, ¿no? De hecho, los chinos, yo he conocido a gente, por suerte, de prácticamente todos los países del mundo y creo que los más, tienen una visión más pro negocio, pro comercio, son los chinos. O sea, es impresionante, están constantemente intentando venderte cosas, siempre a favor de ganar dinero, de avanzar más y tal. Pero a nivel interno, quien triunfó socialmente fue la clase mandarina, que es la que se conoce hoy en día con los políticos, ¿no? Y su sistema de elección y demás. Entonces, ellos están a favor de los negocios, están a favor del comercio, pero siempre van a subyugar los intereses de un capitalista a los intereses de la nación, que está controlada por los mandarinos, por los políticos, por así decirlo. Entonces, no van a permitir que los capitalistas, que los que tienen el dinero, controlen los designios de la nación, que es lo que ocurre un poco en los sistemas que nosotros tenemos, ¿no? Cuando hablan, por ejemplo, de la Comisión Europea, que dicen que tiene iniciativa legislativa, realmente, ¿qué hace la Comisión Europea? Esto lo explica Jorge Buchado, el de Vox, ¿no? Que básicamente van las corporaciones anglosajonas, se reúnen con los de la Comisión Europea y le explican las leyes que necesitan para hacer avanzar sus intereses y después en el Parlamento votan a mano alzada ya designados en función de lo que ya han acordado. ¿Qué quiere decir eso? Que los capitalistas, las corporaciones, las empresas tienen poder de legislar y tienen mucho mayor poder que los políticos que al final trabajan por sus intereses. En China no. En China un capitalista, puede haber capitalistas, yo veo programas de geopolítica china y acuden capitalistas que dicen, oye, yo soy capitalista, pero el capitalista dice, no, yo sé que en el momento que mis intereses se vayan más crucen la línea de lo que
es interesante para la nación, van a llamarme desde Beijing y van a decir, tienes que hacer esto o lo otro, ¿no? De hecho, hay muchos ejemplos. Jack Ma, el dueño de Wanda, también tenía una serie de inversiones en España, de hecho, ¿no? Al principio el estado de la LED y se llamó tal, le dijeron que cortase porque estaba acabando con los fondos del banco público. Los políticos siguen teniendo más influencia y eso acaba generando pues otras relaciones entre las élites del país que no son las que tenemos en el mundo occidental. Me gustaría indagar un poco más en eso porque me parece muy curioso cómo coexiste todo ese consumismo, capitalismo, toda esa, lo que tú comentabas, ¿no? Ese fomento del comercio y de buscar establecer estas vías comerciales con la imagen del comunismo. Es decir, al fin y al cabo es una figura un tanto especial, ¿no? Lo que se ve dentro de China. No es ni el comunismo que todo el mundo se imagina, ni el capitalismo que todo el mundo ve al día de hoy. Sí, es una mezcla, ¿no? Al final, ¿tú qué tienes? Porque la gente, evidentemente, cuando lee Partido Comunista, se queda con la nomenclatura, Claro. pero ellos mismos definen su propio sistema, ¿no? Que es socialismo con características chinas. Entonces, tampoco me quiero de nuevo poner marxista, ¿no? Pero el socialismo es un paso, un método, una herramienta de transición entre el capitalismo y el comunismo. No existe comunismo en China y en ninguna sociedad del mundo, porque el comunismo es una sociedad en la que no hay clases sociales, ¿no? Lo que se ha abolido el proletariado, la burguesía y demás. Entonces, ellos utilizan estas herramientas para transicionar entre un sistema capitalista, donde la plusvalía está controlada por el capitalista, ¿no? Y el asalariado es un esclavo del capital, a una sociedad donde pueda vivir. Ellos utilizan la expresión Xiaofei, creo que le llaman, donde dicen, bueno, ni siquiera utilizan la expresión comunismo, utilizan al final términos que resuenan en la civilización china, donde podamos vivir generalmente bien. Pero esto es mucha gente no entiende, ¿no? Marx no era anticapitalista, y si era anticapitalista, no lo eran en el sentido de oponerse al capitalismo. Y los marxistas eh, dicen que muchos avances del capitalismo son positivos, como los desarrollos de las fuerzas de producción, la tecnología. Hay muchos desarrollos positivos en el capitalismo, pero lo que los marxistas dicen es hay que utilizar un método de transición hacia el comunismo. Entonces, esto es lo que utilizan en China y hablan de ese sistema como tal. Entonces, el objetivo es construir, ellos llaman una sociedad modestamente acomodada, que es el objetivo que tienen hacia el año 2049. Pero la idea para alcanzar ese desarrollo es generar riqueza y democratizar esa riqueza. Es decir, no quieren que acabe como la India, por ejemplo, ¿no? Que tiene una cantidad de millonarios absolutamente brutal, pero tienen que construir rascacielos porque bajas abajo a la calle, está todo completamente destrozado. Entonces ellos tienen que tener un sistema que haga un equilibrio entre las fuerzas que quieren avanzar a través del capital y mirar por los que quedan abajo de esa escala, ¿no? Entonces, por eso tienen todo tipo de medidas para protección de vivienda, combinan medidas que nosotros entenderíamos como de extrema izquierda con medidas que entenderíamos como anarcocapitalistas, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, a nivel de calle, a nivel de negocio de ciudadano que abre su negocio y tal, es prácticamente anarcocapitalismo. Los chinos abren comercios constantemente, compiten a unos niveles brutales. Tú vives en cualquier zona de China, hay comercios nuevos que funcionan, no funcionan cada 2 meses. En una semana, la mítica que te vas de vacaciones 15 días, vuelves y hay un negocio completamente nuevo de donde estaba el otro. Son muy rápidos, muy hábiles a la hora de comerciar, a la hora de generar negocios, son rapidísimos. Pero eso cuando llega a el control de toda la civilización desde Beijing, pues ya se ponen marxistas, ya se ponen a decir, vale, tenemos que controlar el nivel de acción de los capitalistas, de los que están a favor de la unidad del pueblo, los colectivistas y demás. Entonces es un sistema increíblemente heterogéneo. Tú en China tienes aldeas que siguen siendo maoístas con zonas de libre comercio que dejan en ridículo a Dubái. Entonces, esta combinación y esta capacidad de ser tan heterogéneos es lo que ha dado el avance, yo creo, a China, ¿no? Los capitalistas chinos siempre dicen lo mismo, ¿no? En Occidente tú puedes cambiar de clase política y no puedes cambiar de políticas. Y en China tú no puedes cambiar de clase política, pero puedes cambiar de políticas. Entonces, son mucho más flexibles a la hora de aceptar parámetros que nosotros consideraríamos de extrema izquierda o de extrema derecha en función de las necesidades de cada zona. Si tú estás en una aldea en Zhejiang, esa gente que necesita, pues necesita subvenciones para desarrollar el sistema agrario, máquinas para trabajar la tierra, necesita a lo mejor ayuda a nivel médico para acudir a un hospital. Si tú estás en la zona más desarrollada de Shanghái, que seguramente sea la zona más desarrollada del mundo, pues que invierta quien quiera, cero impuestos, facilidad absoluta para abrir empresas. Entonces combinan estas dos fuentes, estas dos vertientes de manera muy hábil.
Claro, y supongo que se facilita tanto ese emprendimiento de abrir un negocio, empezar un negocio, ah, por la digitalización que mencionabas antes, ¿no? Es decir, al no tener la burocracia tan lenta y tan torpedeante. La gente también tiene que entenderlo. China es mucho más ágil este tema, ¿no? La gente asocia al comunismo a ser lento, a que las cosas no funcionen. Vamos, te dan una lección los chinos en ello. Bueno, hay cosas, no hay cuarto de autónomos. Hay ciudades que tienen políticas de que te dejan dinero de inversión a cobro perdido para que montes tu propia empresa en función de qué lugar estés. Si eres joven, hay políticas muy pro negocio, muy pro comercio, mucho más que las que hay en España. El Partido Comunista Chino está mucho más a favor de los negocios y el comercio que el PSOE o el PP, pero de largo, vamos. Y esto la gente tiene que entenderlo. Qué barbaridad. Te quería hacer una pregunta porque has mencionado el tema de la protección de vivienda. ¿Hay algo que podamos implementar en España? O tú que has estado tanto en un sitio como en otro, ¿hay algo que podamos importar relativamente fácil? La digitalización del sistema sabemos que fácil no es y que eso tomaría años. Pero ¿hay algo así, alguna normativa o hay algún concepto que pueda ser interesante y fácilmente, entre comillas, importable para facilitar un poco, sabiendo que la situación actual con la vivienda, y sobre todo desde los jóvenes, es un gran problema? A Dentro ver, de ahora tu... mismo, evidentemente, en España hay un problema de construcción, de que no se construyó lo suficiente, ¿no? Ese sería el primero. Los chinos ahí nos han quedado cortos, precisamente, ¿no? Construían, leía ya los datos, ¿no? La superficie de Roma cada 2 semanas, ¿no? Desde su fase desarrollista, y construyeron 15 años el parque de vivienda de toda Europa. Entonces, en construir nos ha quedado cortos y, evidentemente, es el principal problema que ahora tiene España. Después tienen sistemas, a ver, tienen el sistema del Hukou, que yo creo que no es replicable. El Hukou es una especie de censo que tú tienes en China y que te asocia a un lugar determinado y que se puede conseguir en función de tus logros y de tú, evidentemente, de dónde hayas nacido y demás, ¿no? Por ejemplo, mi mujer tiene un Hukou en una zona determinada de Chengdu, que es una zona buena porque fue a la universidad y consiguió un buen título universitario. Y en Shanghai, por ejemplo, las mejores zonas se dan a gente que tenga buenos estudios, que haya, por ejemplo, estudiado en el extranjero, que aporte a la sociedad. En función de, evidentemente, tienes un juco asociado a tu lugar de nacimiento, ese lo vas a tener, pero puedes mejorar y conseguir un juco mejor en función de lo que tú aportes a la sociedad y conforme vayas ascendiendo en ella. Esto es un sistema hipercompetitivo que un país como España yo creo que chocaría de frente a nivel cultural. Pero esto existe y es imitable y es uno de los motivos por los que en China, por ejemplo, no hay slums, no hay favelas, ¿no? Es un proceso que ocurre en todas las fases desarrollistas del mundo, en la India, en Brasil, en Vietnam, hay zonas de favelas donde los chinos han conseguido evitarlas con este sistema de control que de hecho es maoísta, que creó Mao para proteger a las élites que tenían las ciudades, pero que ha funcionado a la hora de colocar los recursos de manera acertada, ¿no? Este es un buen sistema que podría imitarse y que cada ciudadano tenga garantizado al menos un lugar en el que va a estar protegido respecto a otros para adquirir vivienda. Entonces, mi mujer tiene una zona que es buena de Chengdu para adquirir vivienda. E independientemente de lo que pase, nosotros podemos adquirir vivienda ahí, ¿no? Aunque venga 50.000 personas más ricas que ella desde Shanghai, no pueden adquirir vivienda ahí por encima de ella. Esto es un buen sistema de protección. Yo, por ejemplo, si soy gallego, pues podría tener un juco que me permita tener una casa en Galicia por encima de los intereses de un riojano o, por supuesto, de un alemán o un Claro. extranjero. Después, a nivel de la problemática de España, ¿qué problema tenemos? Bueno, pues tenemos que España, pues a los europeos les encanta y yo que trabajo en diseño de interiores lo veo constantemente. Yo analizo, veo vídeos de diseño y demás que Costa del Sol, Mallorca, Alicante, está siendo invadida por guiris, ¿no? Básicamente forman sus propias sociedades, tienen sus programas de diseño, de venta de casas y demás en su idioma, todo en inglés, en alemán y demás, y los mejores territorios de España están siendo ocupados por ciudadanos de la Unión Europea que tienen los mismos derechos que nosotros para adquirir vivienda. Bueno, pues yo creo que había que hacer una ley de protección contra los extranjeros, que es lo que ocurre en China. Tú en China, si eres extranjero, solo puedes adquirir una vivienda por cabeza. Yo solo puedo comprar una vivienda. Y esa vivienda necesariamente tengo que habitarla. Tengo que demostrar que estoy más de 6 meses, creo que es, al año allí, porque no quieren que la alquiles para no fomentar especulación. Tú, si Claro. eres un fondo de inversión extranjero, si eres un extranjero, no puedes alquilar vivienda en China.
Evidentemente, como siempre, China es hiper heterogéneo y alguna zona a lo mejor sí puedes como extranjero hacer eso y comprar un terreno, etcétera, a lo mejor en una zona especial de Shanghái, pero en general no puedes. Pues este sistema de protección sería muy útil para España, ¿no? O sea, yo mismo que soy gallego, que tenga que pagar en la zona donde yo he nacido 100.000 euros de más porque a los guiris les gusta surfear en las playas donde yo nací, pues no. Yo como español debería tener prioridad porque yo voy a China y pasa lo mismo. O sea, el chino tiene prioridad sobre mí porque es chino y su política pues le protege a él. Pues en España debería ser lo mismo, ¿no? Entonces, estas medidas de construir más vivienda, un sistema similar al Foucault, que no implica tanta competitividad porque culturalmente nosotros no lo aceptaríamos, y protección respecto a la compra de extranjeros, que también incluiríamos a los chinos, ¿eh? Yo cuando veo estos carteles salen en Twitter, ¿no? Vecino chino quiere comprar el barrio. Bueno, señor Xiaolin, vaya usted a su casa en Chengdu y compra allí su barrio si quiere, pero en España primero vamos a comprar los que somos de aquí. Pues ese tipo de medidas son más que necesarias y aparte son medidas que cualquier persona estaría de acuerdo con ellas. Tú si se lo explicas a un chino que tienes unas medidas de protección para adquirir vivienda en España por parte de españoles, el chino seguramente diga, pues Lo entiendo. normal, pero no, España, aquí libre competencia, ¿no? Libre mercado y aquí que venga cualquiera y tú como español, bueno, yo siempre lo comento, ¿no? Que los amigos de mi mujer, todos con vivienda propiedad, mis amigos están compartiendo piso con 35 años en España. Y si compras, tienes que pedirle a tus padres un favor para que te den para la entrada o algo similar que se está viendo mucho. Sí que es verdad que eso también limitaría lo que es la inversión extranjera en bueno, fondos extranjeros o lo que sea, que aumenta el precio del coste de la vivienda y forzaría a que si quieren invertir en España, pues tengan que buscar otras formas de inversión en otros activos que sí que puedan aportar. Un poco, volvemos a lo que veníamos hablando antes del dropshipping, que venga un fondo alemán, compre un parque de viviendas y lo alquile más caro, incluso muchas veces a los mismos españoles, eso no aporta nada al país realmente. De hecho, por un lado, dime. Y sube el PIB con eso, y el PIB te sube y vives peor. Los precios en China han descendido y que son más pobres, ¿no? Tienen mejor acceso a vivienda y tú pagas más por lo mismo. No tiene mucho sentido. Sí que es verdad que también le he dado muchas vueltas. El otro día, creo que era Juan Ramón Rayo que lo escuchaba, o Pablo Gil, no recuerdo quién fue, en un podcast mencionaba pues, el contraste que hay en China, por ejemplo, con Europa. En Europa y sobre todo en España, las elecciones y el gobierno está hecho, construido para ganar las siguientes elecciones, ¿no? Es decir, tú tienes un plan a 4 años vista, lo cual impide y dificulta enormemente el crear o proponer iniciativas que sean más a largo plazo. Esto no sucede en China. En China creo que se categoriza como dictadura actualmente. Tú ahora me matizarás hasta qué punto, cómo se ve desde dentro, hasta qué punto hay cierto margen de elección o hay cierta voz por parte del pueblo chino. Pero claro, indiferentemente de eso, en España tú más allá de 4 años no puedes hacer casi que ningún plan porque ese gobierno quizá ni termina de ejecutarlo y si termina de ejecutarlo no se va a ver beneficiado ni se va a poder poner la medalla respecto a eso que se ha conseguido. Mientras que tanto en China sí que hay como un plan muy a largo plazo que yo creo que es lo que facilita pues la implementación de todas estas, y ya no solamente la implementación, sino la fácil iteración de, oye, hemos probado esto 2 o 3 años, hemos visto que no funciona, cambiamos y no pasa nada. Sí, a ver, China es una dictadura del proletariado, ¿no? ¿China qué es? Es un mandarinato. Es decir, ellos tienen un sistema político en el que tú asciendes a través del sistema, a través del mérito. Eso es lo que a ti te catapulta. El ejemplo perfecto es Xi Jinping. ¿Quién es Xi Jinping? ¿Es un dictador? Bueno, sí es un dictador porque tiene 40 años de experiencia dentro de todas las estructuras del partido en el que destacó en todas y cada una de las posiciones en las que estuvo. Es decir, Xi Jinping llega al poder porque estuvo en Zhejiang y en Zhejiang tuvo una tasa de crecimiento económico de entre el 14 y 17%, porque estuvo en Fujian y generó un crecimiento económico masivo en Fujian, de hecho, relacionándose mucho a nivel comercial con Taiwán, que en aquella época estaba más desarrollado que Fujian, porque tuvo un plan de creación de 40.000 viviendas, de 40.000 aldeas, de sacar de la pobreza a 40.000 aldeas en Zhejiang, que fue un absoluto éxito, y como tú bien dices, los chinos cuando algo funciona lo repiten. Y evidentemente cuando están en Beijing y analizan cuáles han sido las políticas exitosas que se han desarrollado por todo el país, dicen que hay un tipo en Zhejiang que se llama Xi Jinping, que ha hecho este plan, ha funcionado y lo ha repetido y ha funcionado por muchos otros sitios, ¿no? Entonces, esto no es hacer propaganda de Xi Jinping. Xi Jinping al final pues, es un señor que está ahí en China, de presidente, pero es el Uber mandarín, ¿no? Es ese ejemplo de persona que ha estado dentro del sistema
sus 35 o 40 años, también dirijo, por ejemplo, los Juegos Olímpicos de Pekín antes de ser presidente, y que llegan al acuerdo de que es la persona más capaz porque lo ha estado demostrando a lo largo de toda su vida. Entonces, eso ocurre no solo con Xi Jinping, ocurre con el Politburó, ocurre con la Cámara de Representantes, con la Asamblea Popular, ocurre con toda la estructura política de China a todos los niveles. El alcalde de Shanghái es una persona hiper preparada, que ha estado mínimo 25 o 30 años gestionando políticamente distritos, ciudades, regiones, que tiene experiencia en todos los controles de gestión, todo lo que tengas que hacer como político, esa persona lo ha hecho y ha sido evaluado positivamente para seguir ascendiendo. Entonces, los políticos en China tienen exámenes anuales o bianuales de evaluación en donde se analiza lo que han hecho. De hecho, muchas veces el Partido Comunista Chino ofrece contratos a sus propios políticos en donde tienen una serie de objetivos y al final de ese periodo se analiza internamente si han cumplido o no esos objetivos. Y también se analiza a nivel popular. Tú como parte de ese distrito, parte de esa ciudad, de ese barrio, de ese pueblo, puedes tener interacción real con los representantes que trabajan para ti de forma directa, a nivel real, directo. Hay democracia directa, se pueden, de hecho en China, esto la gente lo sabe, hay elecciones a nivel directo, puedes elegir a los representantes de tu barrio, de tu aldea, además. Una vez que asciendes, los chinos dicen, no, vamos a ver, a mí de qué me vale tener un concurso de popularidad en la que una serie de políticos me metan una serie de narrativas y relatos y me vendan el oro y el moro y al final no se haga nada. Ellos quieren asegurarse de que se cumple y han generado este sistema, el Partido Comunista, que han imitado, por eso tiene que resonar de su pasado imperial, ¿no? Evidentemente, esto no quiere decir que no haya corrupción, hay corrupción, que no haya tráfico de influencias, hay tráfico de influencias, que haya problemas a nivel local donde hay mayor democracia directa, es donde hay más problemas hay, porque la gente no está allí por su valor, sino porque ha sido elegida, pues como todo, ¿no? Como en España. Entonces, el sistema no es perfecto, pero si tú analizas a nivel global, el desarrollo que han conseguido es masivo, ¿no? Entonces, la capacidad que tienen para ejecutar políticas, el método cientificista que aplican, ¿no? Por ejemplo, el modelo GFEI tiene un nivel de desarrollo que combina capacidad industrial con inversión pública. El modelo se basaba en que básicamente cuando intentaban desarrollar una serie de tecnologías había una inversión pública masiva y hasta que no se alcanzaba un nivel de maduración de la tecnología, no dejaban entrar inversores privados. Y cuando eso pasaba, venían ya los privados, pero porque tenían un apoyo público masivo. Pues acabó desarrollándose toda la industria fotovoltaica china y de tecnología de 5G y demás, viene de GFEI, pues acaban imitando ese modelo por todo el país porque funcionó. Entonces, esta manera de funcionar, que nosotros en Occidente lo hacemos en las empresas, o sea, la gente no tiene que irse tan lejos. Tú en una empresa no se elige al CEO por votación popular en el que está allí el director general y con todos los respetos, la señora la barrendera no vota quién es el CEO de una empresa, aunque sea parte sea empleada de la misma. Entonces, este sistema es mucho más eficaz y mucho más eficiente y tú tienes un concurso de popularidad que constante, ¿no? Ahora con las redes sociales como en España, donde los políticos están constantemente lanzando relatos y narrativas y soflamas para intentar empatar emocionalmente con el votante, que no te consigue nada. ¿Cuándo has visto tú a un político chino dar un discurso? El alcalde de Shanghái va como Díaz Ayuso dando discursos por ahí, ¿no? Tiene su trabajo, hace lo que puede y mira cómo está Shanghái y mira cómo está España, ¿no? Pues bueno, hay que buscar, yo no digo evidentemente de imitarlo completamente, porque hay patrones culturales que no son compatibles, pero hay cosas que aprende el sistema chino y la gente se da cuenta. Tú lo dices con rayos, ¿no? La gente dice, no, es que ellos tienen la ventaja de que, claro, como son una dictadura, no, a lo mejor es que hacen las cosas mejor, no sé, se podrá imitar algo para hacer lo mismo, ¿no? Yo creo que hay mucho que aprender y es de nuevo, imitable, es estudiable, es analizable, hay cosas que no vas a copiar porque no eres chino, culturalmente eres de otra civilización, pero se puede estudiar, analizar completamente, que la gente se olvide de esto que te venden constantemente, ¿no? De que China es un lugar misterioso, que harán allí los chinos. Es un lugar, tú vas, lo analizas, hay bibliografía masiva en inglés, no necesitas ni siquiera leer mandarín, se puede imitar, analizar, estudiar y quedarte con lo que a ti te parezca más útil para tu propia sociedad. Totalmente. Yo lo que más complicado me parece de copiar o de traer e importar es que parece un poco la dictadura del mérito, ¿no? De la meritocracia. Al fin y al cabo, allí se rechaza o se lucha bastante por evitar la mediocridad, mientras que aquí, por ejemplo, yo creo que se ve mucho dentro de lo que es el sistema educativo, es decir, en una clase de 25 o 30 alumnos se corta al nivel del más bajo para que todo el mundo pueda pasar, ¿no? Es decir, si destacan cinco, realmente no vas
a darle un tratamiento especial o le va a dar más contenido, aunque pudieran hacer 6 cursos en 4 años, eso no va a suceder. En China creo que el tema de la educación tiene muchísimo impacto. Ahora tú me comentas un poco cómo ha sido ese cambio o cómo se vive esta meritocracia y esta lucha por destacar desde de los primeros años, es decir, desde lo más básico que es la educación escolar. Sí, a ver, me pasó a mí, ¿no? Yo en España, a ver, no soy un genio ni nada, bueno, soy arquitecto, tal, vengo de una aldea en Galicia y demás, pero yo tenía que esconderme en clase para que no me abusaran, ¿sabes? Para que no me hicieran bullying, y a mí me da vergüenza cuando sacaba dieces, ¿no? Pero a ver si no se enteran que me van a poner frito, me salvaba que jugaba bien al fútbol y demás, pero ser bueno en el colegio te penaba socialmente, eras el que iba a por ti, ¿no? En mi caso particular. En China es justo lo contrario, ¿no? Sale incluso en redes sociales, ¿no? Los que sacan buenas notas son los que se llevan a la guapa del instituto, ¿no? Por ir un poco con el tópico. Entonces, sí, la importancia que se le da a la educación es masiva y la competitividad es masiva y no todos los efectos son positivos, ¿no? De hecho, el tema de la natalidad en España yo creo que está asociado a una decreciente calidad material de vida, pero en China yo creo que viene por el tema de la competitividad porque es brutal. Yo tengo sobrinos en España y sobrinos en China y los sobrinos en China van, no sé, tienen la misma edad, creo que van 3 o 4 cursos por delante a nivel de matemáticas, lenguaje. ¿Por qué? Porque la madre le está poniendo clases particulares todo el día, los juegos que hace con el padre son de temas ingenieriles, de construir cosas, de do it yourself, ¿no? De montar. Ujú. Están como ya incentivando a la niña para que sea ingeniera desde que tiene 4 años, ¿no? Y es brutal y esto pasa a todos los niveles. Bueno, hay casos extraordinarios en Shanghai, en las guarderías tienes que presentar un currículum para los niños que ya hablan idiomas o que han viajado o que ven dibujos en inglés. Bueno, la competitividad es brutal y se refleja en todos los aspectos de la sociedad. En las escuelas, en las clases, tú tienes marcos donde están los nombres con los chicos que sacan mejores notas. En las empresas públicas, tú entras y tienes fotos de los mejores empleados. La competitividad es constante a lo largo de todos los estamentos de la sociedad china y no tiene todos los efectos positivos. El efecto positivo es que acabas generando una civilización que está a un nivel de desarrollo superior, nivel negativo, que hay mucha gente que se cansa, ¿no? La mítica que los chinos siempre dicen que es mucho más fácil desarrollar una vida en el extranjero. Muchos de los chinos que se van de China es porque no quieren estar sometidos a ese nivel de competitividad. Y para un chino le es mucho más sencillo a lo mejor emigrar y adaptarse a España e intentar prosperar ahí que quedarse en China porque la competitividad en China es brutal. Ujú. Y entonces sí, la aproximación que hacen en China es completamente distinta. Incluso en los Emiratos, el otro día fui a jugar ahí al fútbol tal, y me sorprendió en el colegio que fui una frase, ¿no? Del líder, que la verdad es que no sé quién es, un jeque supongo. La frase era, la competitividad, no tienes que tener medio de ser competitivo, la competitividad solo asusta a los débiles. Y es un tipo de frase que los niños leen todos los días y tú pones eso en un colegio en España y te llaman a la Guardia Civil. O sea, no tiene que ser todos iguales, todos, no hay que destacar mucho, hay que las emociones, ¿no? Yo veo los deberes de mis sobrinos en España. A ver, no, los trata como si fueran retrasados, ¿no? Entonces, en China es completamente distinto. Ya el nivel de matemáticas que te dan, el nivel de lenguaje, te educan para ser mejor, para destacar y para apoyar y aportar a la sociedad. Se cree en la meritocracia y una cosa muy importante, y ya acabo, se cree aún en la virtud. Porque España yo creo que está pasando una época de anti-intelectualismo. En China aún se cree en la virtud y se cree que aquel que ha llegado alto a nivel social merece un respeto. Es decir, si tú eres un médico, si tú eres un ingeniero, si tú eres un empresario exitoso, la sociedad te respeta. Y no puedes faltarle el respeto a alguien que ha llegado a ese punto. Evidentemente hay desigualdades, hay gente que no ha llegado por mérito exclusivamente, no todo es perfecto, pero sigue habiendo esta Ujú. alabanza, este respeto por la virtud que yo creo que en España se ha perdido y en esto que comentas de que de igualar a todos nos hemos convertido todos en peores. Y que al igual que en el colegio se penaba destacar, lo mismo sucede luego en la edad adulta también. No es algo que se quede en el colegio, sino que destacar siempre es el señalado, la envidia y que realmente no hay como esa admiración que a lo mejor sí que en Estados Unidos se puede ver de, oye, que el que emprende, el que monta un negocio, o lo que tú dices que está muy instaurado en China, ¿no? Que si llegas es porque sirves.
Sí, los anglosajones, mira que yo no soy el más anglófilo del lugar, pero tienen eso bueno de la tolerancia al fracaso, por ejemplo, ¿no? Ellos son muy buenos en eso de intentar, seguir intentando, intentar, y el que fracasa, bueno, lo has intentado. Entonces, eso en España está muy penado, el hecho de que fracases, ya eres un fracasado, ¿no? Lo has intentado. Entonces, Claro. ese tipo de cambios culturales sí que hay que importarlos y de cualquier sociedad, ¿eh? Si los anglosajones tienen cosas positivas en ese sentido, también se pueden importar. Y Pero que hay cosas que a tampoco, los perdón, perdón. hispanos no nos ayudan. Sí. Y que tampoco es necesario irse al extremo de China. Es decir, puede haber un punto intermedio donde tampoco la gente se tenga que emigrar porque no da abasto para ese nivel de exigencia y de competencia, sino que se puede hacer una cosa intermedia. Y que no es necesario. China tiene este problema porque está superpoblado. 1.400 millones de humanos, ciudades de 25 millones de personas. ¿Cómo haces para controlar una sociedad así? ¿Cómo haces para que toda la gente aspire a lo mejor, pero sin dejar nadie atrás? Es muy complicado, ¿no? O sea, la gente siempre dice, no, mira, en Dinamarca, qué bien viven, qué tal. Sí, bueno, Dinamarca tiene menos habitantes que un distrito de Shanghai. Dile tú a los daneses que te gobiernen la provincia de Zhejiang, que tiene más habitantes que Alemania. Son dinámicas distintas que cada sociedad tiene que afrontar y cada sociedad encuentra sus problemas. Entonces, los chinos han sido muy buenos actualmente en encontrar soluciones para los problemas que tienen en su propia sociedad. Y nosotros que estamos en el lado opuesto, ¿no? En camino al subdesarrollo absoluto, deberíamos aprender qué cosas positivas podemos importar de ellos, pero hay cosas que no se necesitan importar y cosas que son incompatibles como entendemos nosotros la vida. Claro, totalmente. Sí que quería ya terminar el bloque e ir encaminando el final del podcast, porque has mencionado el tema de la natalidad, que sí que es verdad que hay diferentes motivos. Quizá en España, pues el tardío acceso a la vivienda, la renta, todas las trabas que hay para poder tener una tranquilidad, una base de ahorros y poder decir, oye, tengo 30 años, voy a plantearme formar una familia. Eso ha perjudicado notablemente la tasa de natalidad aquí en España. En China puede que se deba a otros motivos. Sí que es verdad que te quería hacer una pregunta respecto a ello, y es, ¿cómo se está ya. Perdón. Sí que te quería hacer una pregunta, y es, ¿cómo se está solventando esto en China? Al igual que en España, ¿se quiere solventar a través de inmigración o cómo lo están viendo en Asia, en China? Sí, a ver, yo creo que son dinámicas distintas. Yo creo que en España y en Occidente en general es, bueno, también la forma de vida hedonista que más tenemos. En China también, en cierto modo, las generaciones más jóvenes, la persona que nació en los 90 en Shanghái solo ha conocido prosperidad y también hay más hedonismo que hace 40, 50 años. Pero yo creo que tiene más que ver con la posibilidad de desarrollar un proyecto vital en Occidente, en España, ¿no? Por el precio de la vivienda sobre todo, y en China yo creo que tiene más que ver con la competitividad que hablábamos antes, el nivel de exigencia, ¿no? Muchos padres dicen, uff, ¿para qué me voy a poner ahora a tener hijos con el trabajo que me va a dar? Porque tener un hijo en China, claro, es el hijo, pero también son los padres, ¿no? Tradicionalmente, a lo mejor el padre va más a trabajar y la mujer se queda en casa, pero claro, ponte tú, ahora también la mujer trabaja mucho en China, ponte tú a trabajar y darle el nivel de educación que tiene que tener un niño en China para poder competir con otros niños en China. Es una labor muy, muy cansada, ¿no? Yo veo a mi cuñada, pues, está todos los días ahí recordando al niño que estudie inglés, que estudie chino, que estudie matemáticas, tiene que aprenderse los deberes, tiene que buscar profesores, tiene que... Una labor muy ardua y muy cansada que hace que muchas familias digan, pues mira, voy a tener un niño, ¿no? Y si eso, y ya, ¿no? Entonces, en China son conscientes del problema y en Occidente también. En Occidente yo siempre comento lo mismo, ¿no? Este problema ya se tuvo. Estados Unidos, si fuera por los WASP, dejaron de estar en tasa de reemplazo desde hace ya décadas, ¿no? Estados Unidos llevaría perdiendo población desde los 80, 90 si no fuera por la inmigración masiva. Y los chinos no van a hacer eso, ¿no? Ya se ha visto que los japoneses prefieren ser menos que importar a trabajadores extranjeros y lo que van a hacer, supongo que bueno, ya han empezado con, evidentemente primero sacaron el tema del hijo único, ahora ya se puede tener los que uno quiera. El tema del hijo único era solo para los Han, el resto de etnias podía tener los que ellos quisieran, ahora ya cualquier persona puede tener los que quiera. Bueno, vamos a ver, yo tengo cuñada, ¿no? Claro, en la época del hijo único tú podías tener igualmente más de uno. Lo que pasa es que pagabas un impuesto o dependiendo de la zona daba incluso igual. Ujú. Lo de siempre se hace la ley, pero en China cada uno hace un poco lo que puede. Y ahora pueden poner los que quieran sin pagar ningún tipo de tasa ni nada. Y bueno, he leído que van a lanzar ayudas monetarias, dar dinero
a las familias, ha incluso intentado reducir el nivel de competitividad. El Partido Comunista lanzó una ley muy polémica en la que decían que no querían que los niños tomaran clases particulares, extraescolares, las prohibieron. Hay una industria masiva en China de clases particulares para dar clases a los niños después del colegio y China quiso prohibirla. Dio exactamente igual, los padres van a tener clases particulares igualmente para sus hijos, porque ¿qué hacía? Que los que tenían más dinero podían pagarle una mejor educación extraescolar y esos niños avanzaban más. Claro. Entonces eso generaba una desigualdad entre las familias, ¿no? Y una competitividad extra que el Partido Comunista quiere reducir. Y eso es muy complicado porque a nivel cultural los chinos, aunque se acabe el camino, el chino sigue y va a seguir dándoles educación a los niños. Entonces, yo creo que hay un problema cultural grande en China con el tema de la competitividad que no se va a acabar y va a generar que muchas familias digan voy a tener un hijo y aquí me quedo. Y van a intentar hacer, he leído que van a lanzar ayudas monetarias de, no sé, 1.000 euros por niño al mes en los primeros 12 meses. La baja por maternidad en China es bastante amplia, creo que en Shanghai eran 6 o 8 meses, incluso hasta un año según la provincia, cambia según provincia. Este tipo de medidas que también se están probando en Occidente, ¿no? En países como Hungría, de quitarte los impuestos si tienes familia numerosa, etcétera. Yo creo que van a utilizar el mismo tipo de estrategias, pero el problema, como en España, es cultural y mientras no relajen en el tema de competitividad, no creo que se solucione en medio plazo y no van a importar masivamente extranjeros ni mano de obra como hemos hecho en Occidente. Eso no va a ocurrir. Sí. ¿Van a poner esas trabas a la inmigración es por cultura o a qué se debe? Por cultura, los chinos, la legitimidad del Partido Comunista reside en que los chinos quieren estar tranquilos en China. Es decir, la visión, la cosmovisión del chino es yo quiero estar en mi país y que no me molesten, que no me ataquen, ¿no? Tradicionalmente, bueno, está la muralla china, es precisamente eso, ¿no? Los chinos tenían mayor capacidad de invadir países, sus navíos eran muchísimo más grandes en la época de Zheng He y los exploradores chinos que los que teníamos los españoles cuando llegamos a América, pero no decidieron expandirse, decidieron protegerse, ¿no? Construir la gran muralla para protegerse de los mongoles y demás. Entonces, el chino quiere protección, quiere que su país esté protegido en él. Entonces, si el chino empieza a ver que de cada 10 personas en la calle, 2 no son chinas, se ponen nerviosos. Y ahí el partido perdería su legitimidad. Entonces, los chinos, como los japoneses y como los coreanos, aceptan turistas de muy buen gusto, aceptan un nivel de inmigración regulado bajo, ¿no? A mí en China te tratan estupendamente, a mí me tratan genial, pero mientras seas una muy clara, clarísima minoría, ¿no? Mientras no compitas contra ellos, ¿no? Yo creo que siempre digo lo mismo, si el problema de la vivienda y los guiris en España ocurriría en China tiene revoluciones constantemente, ¿no? De hecho, están constantemente protestando por temas bancarios y de dinero y demás, y pasaría lo mismo si los extranjeros tuviesen prioridad sobre los chinos en China. Entonces, el chino quiere estar protegido, quiere que su sistema político priorice al chino y eso implica que una inmigración masiva que ellos asocian de manera también en cuestión de sus tendencias racistas o xenófobas y demás a una mayor intranquilidad. En China la seguridad es masiva, no hay ningún país más seguro del mundo, como Emiratos Árabes, no hay ningún tipo de problema que pueda tener en España y no quieren romper eso. Entonces ellos asocian esa calma al sistema que tienen, a los chinos que están allí viviendo en China tranquilos y traer a 10 millones de extranjeros rompería completamente este esquema y ellos no lo aceptarían. Y el partido no lo va a hacer porque el partido gobierna para los chinos, en contra de lo que mucha gente cree y sabe perfectamente que esto acabaría provocando problemas para su propia legitimidad. Claro, qué interesante. Martín, pues llegando ya al final, me gustaría que termináramos el bloque y termináramos el programa con una recomendación de tu parte de 3 libros o 3 fuentes que puedan servir a la audiencia para conocer más China, la forma de pensar del chino promedio y un poco lo que tú comentabas, ¿no? Hay muy buenas fuentes en inglés, no tienes por qué saber mandarín. ¿Qué 3 recomendaciones nos harías? Sí, pues mira, yo utilizo las que utilicé yo. El primer libro así que me abrió un poco los ojos ya viviendo en China fue When China Rules the World de Martin Jacques, que es un muy buen libro en contra de lo que dice, bueno, no voy a hacer spoilers y demás, pero bueno, es un libro muy interesante para percibir la visión, la cosmovisión china, ¿no? Porque es un problema que nosotros tenemos que no empatizamos con los chinos, ¿no? El sistema que nosotros tenemos presenta a los chinos y otras nacionalidades
de una forma completamente deshumanizada, entonces tú no eres capaz, aunque lo pretendas, de empatizar con ellos, y es un muy buen libro para entender su visión del mundo, de dónde vienen, dónde están y a dónde van. Ujú. Otro, a nivel más político, digamos, el mayor ideólogo político, el mayor politólogo a nivel mundial en los últimos 50 años, que es Wang Hunin, El América versus América. Es un muy buen libro en el que él era pro democracia, por así decirlo, pro democracia liberal, y es el principal ideólogo de Xi Jinping, también fue de Hu Jintao y de, no me acuerdo, Zemin, el anterior. Y bueno, es el principal ideólogo del Partido Comunista, y una visión en la que él viaja a Estados Unidos a principios de los 90, en la que la diferencia de desarrollo era masiva a favor de Estados Unidos, ¿no? Aunque ahora las tornas han cambiado. Y es una visión muy interesante sobre cómo percibe ya al principio de los 90 la decadencia que está experimentando el Occidente, y cómo se da cuenta de que tiene que adoptar otro modelo en el que él conecta el Partido Comunista al pasado imperial chino y a la cultura china para darse legitimidad y generar un estado fructífero. Y efectivamente, pues tenía razón, y es el principal ideólogo y es el líder de China a nivel ideológico. Y su libro, América versus América, creo que solo está en inglés, el anterior creo que está en español. A lo mejor hay alguna traducción ahí un poco chusca en PDF y tal. Y tercer libro, a ver, es que yo también leo mucho. Mira, yo recomiendo que la gente siga a creadores de contenido, la verdad, porque yo creo que el principal problema que tiene el español medio es que no percibe lo que es China. Entonces, la realidad, hay una disonancia tal que seguir a gente, no como yo, que soy en Twitter y tal, pero Javierzo o estos vídeos de Clavero que van a China, ¿no? O los chicos estos mexicanos que se llama Noelia, creo que se llama la chica, que empiezan a consumir contenido desde la perspectiva china, de cómo es China realmente, cómo vive un chino de pie de calle, si no pueden viajar, pues que lo perciben desde ahí, ¿no? Y ya ver cómo funciona China a nivel de calle, ver un vídeo normal de Javier en una ciudad china, ya te da una perspectiva que tú no tienes, porque tienes a los chinos completamente deshumanizados. Entonces, este tipo de lecturas, y para abrirse la mente, para entender cómo va China a nivel ideológico, y este tipo de creadores que te ofrecen también una perspectiva como yo, que somos al final pues españoles, ¿no? Y no somos chinos. Y este análisis comparativo yo creo que le puede ser muy útil a la gente para entender lo que es China. Qué bueno, qué bueno. Pues sí, seguramente pongamos después del podcast el vídeo de Clavero para que la gente pueda hacer clic. Dejaremos la referencia luego abajo en la descripción. Y yo por mi parte, Martín, lo único que puedo hacer es agradecerte muchísimo el tiempo que has sacado un domingo para grabar esta entrevista. Y nada, si quieres día a cámara, ¿dónde te puede encontrar la gente? En Twitter. Sé que también tienes un libro que has coautorizado. Cuéntale al público y damos por cerrado el capítulo. Sí, tengo un libro de China, el plan para construir una era postcapitalista para el año 2035, en el que, bueno, diálogos con Simón Levy, mexicano, que empresario que lleva 20 años en China, donde analizamos un poco lo que es China, paso por paso, a nivel ideológico, político, de salud. Analizamos también a nivel territorial, nivel de inmigración, nivel geopolítico. Y bueno, intentamos hacer, pues eso, una introducción de lo que es China, para que la gente intente percibir a China desde su propia visión, que es lo importante, ¿no? Porque por mucho que tú proyectes tu cosmogonía en China, al final los chinos viven en su propia realidad, tienen 5.000 años de historia y no vas a poder cambiarla, ¿no? Y bueno, estoy en Twitter ahí diciendo mis cosas, ¿no? Que me aburro, Magucon, MA_Wukong, como el mono, ¿no? De bola de dragón. Y estoy ahí en Twitter diciendo mis cosas, y la gente, si quiere seguir, pues que me siga. Ahí ya es más, no es tan profundo como una charla, ¿no? Yo soy una persona más racional y demás. Twitter es mucho más de dar y recibir, pero bueno, ahí pueden leerme también si les interesa. Genial. Muchísimas gracias, Martín. Nada, a ti, encantado de haber venido, y gracias por invitar.